podría ya estar positiva, teóricamente. Pero como la de anticuerpos todavía no va a estar positiva, si es que al doc la prueba le sale negativa, como el paciente tuvo un contacto sexual de alto riesgo, el doc le va a decir al paciente, ¿sabes qué? Inicialmente está negativa, pero podríamos estar en periodo de ventana, yo te recomiendo que te hagas una nueva prueba de VIH en 13 meses. Ahora, si es otro paciente que viene aleatoriamente al consultorio y dice, doctor Adriano, me quiero hacer una pruebita de VIH, ¿sí? Y se hace una pruebita de VIH y le sale negativa, y el doc en la historia clínica identificó que es monógamo, que tiene una sola pareja sexual, que aparentemente los dos mantienen exclusividad en su relación, entonces no hay factores de riesgo para pensar en que pueda estar positivo. Entonces ya salió negativo, está negativo. Pero igual no es como que por si acaso debería ser la otra, porque no. O sea, ¿Otra en 3 semanas? No, se supone que si se supone que si es que pero es que se supone. exacto, pero imagínate si es que fuera ese el caso, pues tendríamos que hacer pruebas de VIH toda la semana. Porque no sé si esta semana me puso los cachos, o si la semana pasada me puso los cachos, o si la anterior me puso. Sí. Entonces es un poco así. O sea, si tú identificas en la historia clínica que aparentemente los dos tienen una relación monógama, salvo que tú tengas sospechas clínicas, no hace falta que la repitas. Ahora, si es que tiene un síndrome que tú dices es un síndrome retroviral agudo, pues lo repites. Pues el paciente está asintomático, no tiene ganglio de elección físico normal, no tiene ninguna enfermedad concomitante, no tiene esto, solo se está haciendo la prueba de VIH por rutina, no hay razón para que tú la repitas. O si el paciente se sabe que doctor, hace un año que no tengo novio o novia y nada que ver. Está negativo. Si es un año no se positiviza, no se va a positivizar. Normalmente el periodo de ventana es corto. ¿Qué pasa? Muchos necesitamos primerísima porque las primeras pruebas, el periodo de ventana en las primeras pruebas incluso hasta de 6 meses. ¿Sí? Pero hoy en día no. Con las pruebas actuales, el máximo periodo de ventana que tú tienes son 21 días. ¿Sí? Entonces no necesitas ya esos periodos tan largos de pruebas como la prensa. Pero si la prueba te sale positiva, no necesariamente significa que el paciente ya tenga VIH. ¿Qué te dice la guía del CDC? Si tu paciente tiene una prueba positiva, le vas a hacer Western blot. Si le haces un Western blot, que te confirmará si es positivo o negativo. En nuestro país no hacemos Western blot, primero porque no tenemos, y segundo, si es que lo hiciéramos, necesitaríamos mandar las muestras al exterior y pasarían varios meses hasta que tengamos una respuesta. Entonces serían varios meses de tratamiento perdido y probablemente varios meses en los que el paciente ya ha contagiado a unas cuantas parejas sexuales. ¿Ya? Entonces en nuestro país no hacemos Western blot, pero hacemos una prueba de tercera generación. Con ELISA de tercera generación. Ustedes van a decir, profe, ¿por qué hacemos tercera generación y por qué no hacemos cuarta generación si son mejores? Porque los falsos positivos vienen del P24. Entonces yo quiero saber si fue un falso positivo, saco el P24 de la ecuación y solamente reviso IgG e IgM que son específicos para el VIH. ¿Ya? ¿Está clara esa idea? ¿Seguros? Sí. ¿Ya? Doctora Naomi, ¿sí? Sí. No me convence. Dígame. No, que se hace la misma prueba y no sale, y hay que esperar para hacerse otra, y todo ese tiempo, ¿da algún tipo de terapia o algo? No le haces terapia, pero sí le recomiendas que evite tener relaciones sexuales o si va a tener, por favor, que se proteja, porque es indeterminado. Pero no empiezas tratamiento nunca sin confirmación. Entonces le haces la prueba de ELISA de tercera generación. Si es que la prueba de ELISA de tercera generación también es positiva, el paciente tiene VIH y debes de empezar tratamiento y estratificación. Pero si la prueba es negativa, podrían pasar dos cositas. La primera, te apuraste un poquito, hiciste la prueba muy temprano, de manera que estás justo en esta fase en la que ya tienes P24 pero todavía no tienes anticuerpos. En cuyo caso, si es que el riesgo o la sospecha clínica es alta, repetirías la prueba en unas 3 semanas igual. O podrías considerar las causas de falso positivo. ¿Cuáles son las causas de falso positivo? Embarazo. Entonces, ojito con la embarazada, porque como ya vieron en salud materna, durante la gestación hay que hacer una prueba de VIH. Si esa prueba de VIH sale positiva, antes de ya decirle a la paciente que tiene VIH, asegúrate con una prueba de tercera generación. Hay virus
como el virus del Epstein-Barr o el citomegalovirus, que también pueden ocasionar un falso positivo, virus respiratorios como la influenza y el COVID, que también pueden causar falso positivo, e incluso las vacunas contra la influenza y el COVID también pueden dar falsos positivos. Ahí no nos olvidemos de las enfermedades autoinmunes. Es decir, que si el paciente tiene un falso positivo, podría ser por eso. ¿Ya? Entonces el mensaje es, bajo ningún concepto diagnostico VIH con una sola prueba positiva, necesito por lo menos 2 y 2 pruebas diferentes. Es decir, que si mi paciente se hizo una prueba de cuarta generación, no le voy a repetir la prueba de cuarta generación, sino le voy a hacer una de tercera generación. Si estoy en Europa o en Estados Unidos, le hago la prueba de Western Blot o incluso una NAT-PCR para confirmar el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ese detalle importantísimo. Siempre la historia clínica es la que determina. Como decía, si la historia clínica te dice el paciente tiene riesgo, repito en 3 semanas. Pero si la historia clínica te dice no, es negativa, es negativa. Entonces recuerden, en la fase de eclipse no le puedo identificar al virus por ningún motivo. No hay manera de identificar un virus en fase de eclipse. En la fase de ventana solamente lo podría identificar con NAT-PCR. Y a partir del día 13 o 20 ya puedo aplicar las listas de cuarta generación y a partir del día 30 las listas de tercera generación. ¿Ya? Pues esto es muy importante porque forma parte de nuestra atención primaria. Va a llegar el paciente asustado, doctor, se me rompió el preservativo en mi fin de semana en el prostíbulo y ahora que le digo a mi esposa, pues de estos días, por Dios, no te le acerques a tu esposa porque puede estar contagioso y no sabemos qué está sucediendo. O de hecho es candidato al paciente a iniciar profilaxis post-exposición. ¿Ya? Si Dios no quiera, llega la paciente y dice, doctor, sufre una violación el fin de semana, necesito saber si tengo VIH. Pues no lo vamos a saber porque está en fase de eclipse, pero si estás dentro de las primeras 72 horas, inicias profilaxis post-exposición. ¿Ya? O te pinchaste el dedito en la guardia, no dijiste nada porque la foca que te pinchó el dedito, pero te vas a hacer una pruebita para ver si no tienes VIH. Es demasiado temprano si te la haces inmediatamente después. Y si te sale positivo, no es porque te contagiaste, sino ya tenías. Eso es lo que le pasa a ella. Chicos, lo pinchas. Entonces hasta ahí, ¿estamos claros? Sí. Sigamos. Una vez que yo he diagnosticado el VIH, le he diagnosticado al paciente con VIH, viene la parte más difícil. Primero, clasificar al paciente en qué estadio se encuentra el paciente, en el estadio 1, 2, 3, 4, o si es que el paciente tiene otras enfermedades de transmisión sexual, o si el paciente ya tiene infecciones oportunistas. Pues para todo eso, una vez hecho el diagnóstico, hay algo que no nos puede faltar: saber cuántos CD4 tiene mi paciente y saber cuál es la carga viral del paciente. Entonces estos son los exámenes inmediatos que yo voy a hacer después de diagnosticar el VIH. Necesito saber cuál es la carga viral que tengo ahorita. Ya saben, a mayor carga viral, mayor descenso de los CD4 y mayor contagio del paciente; a menor carga viral, menos contagioso y más lentamente se progresa la enfermedad. Y le voy a pedir radiografías del tórax, IgG, IgM para toxoplasma, IgR para criptococo, le voy a hacer un BDRL para ver que no tenga VIH, si es mujer le voy a hacer un Papá Nicolau, identificación de VPH, genotipificación de VPH, le voy a hacer AST, ALT, gamma GT, bilirrubinas, creatinina, bueno, todos los exámenes completos habidos y por haber, pero sobre todo acuérdense, buscando oportunistas y buscando otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo clasifico el VIH? Hay una clasificación bien bonita, bien simple, pero desafortunadamente hoy en día ya no se utiliza mucho, pero por fines didácticos lo vamos a aprender, que es la clasificación de la OMS y el CDC de 1993. Hoy en día ya la hicieron más grande y más complicada, pero con que ustedes se acuerden, la de 93 somos felices. Entonces, ¿qué hicieron la CDC y la OMS en el 93? Dijeron, a ver, pueden haber 2 condiciones en las que el paciente tenga SIDA: por enfermedades o síntomas compatibles con SIDA o por el contagio de CD4. Pues para clasificar a los pacientes vamos a cruzar las dos. El
Entonces, en lugar de hacer una tablita de 2x2, hicieron una tablita de 3x3. Entonces pusieron a un lado, acá abajo, CD4 y acá al otro lado, síntomas. Entonces, ¿qué dijo la CDC principalmente? Sí. El paciente puede tener VIH y más de 500 CD4. O puede tener VIH y entre 499 y 200 CD4, o tener VIH y tener menos de 200 CD4. Y eso lo vamos a categorizar con el 1, 2 y 3. Y los síntomas del paciente puede tener A de asintomático, o puede tener una LGP. Aquí puede tener síntomas menores, o puede tener ya una enfermedad definitoria de SIDA. Y eso le vamos a llamar ABC. C, 1, 2, 3. Entonces, de esa manera yo puedo tener un paciente con VIH en cualquiera de las 9 categorías. Es decir, puedo tener un paciente asintomático con más de 500, que sería el paciente ideal, que tiene una categoría A1. O puedo tener un paciente asintomático, pero con linfocitos de entre 500 y 200, es un A2. O puedo tener un paciente asintomático, pero ya con menos de 200, que es un A3. Si ustedes se fijan, esto de aquí ya es SIDA. Eso ya es SIDA. ¿Ya? Puedo tener un paciente con síntomas menores, es decir, está cansado, ha perdido peso, tiene herpes zóster, tiene candidiasis oral a repetición, candidiasis vaginal a repetición, pero con más de 500, eso se llama B1. Si es que está en menos de 500, B2, y si está en menos de 200, B3. Este también ya tiene SIDA. ¿Ya? O vamos a los pacientes que ya tienen enfermedades definitorias de SIDA. Pues tengo un paciente con una enfermedad definitoria de SIDA, por ejemplo tuberculosis, pero más de 500 CD4, C1. Definitoria de SIDA, entre 499 y 200, C2. O definitoria de SIDA y menos de 200, C3. En cuyo caso, todos estos ya tienen SIDA. Entonces, de las 9 categorías, 4 no tienen SIDA y 5 tienen SIDA. ¿Ya? Entonces van a decir, profe, y sigue con esta lata de enfermedad definitoria, enfermedad definitoria, enfermedad definitoria. ¿Y cuáles son las enfermedades definitorias de SIDA? Es una lista larga que tiene como 31 enfermedades, pero dentro de las más importantes están tuberculosis, histoplasmosis, criptococosis, candidiasis invasiva, sarcoma de Kaposi, pneumocystis jirovesi, retinitis por citomegalovirus, leucoencefalopatía progresiva, que es causada por el virus JC, linfoma cerebral primario, linfoma de Hodgkin, carcinoma invasor de cuello uterino, y esas son las más importantes que me acuerdo. La lista es súper larga. Es decir, si el paciente tiene una de esas, ya tiene SIDA, así sus linfocitos CD4 estén por encima de 200. Esta es la clasificación simple de 1993. Hay una clasificación del 2014 y del 2021 que llegó para complicar las cosas, porque dividieron a las categorías. En lugar de que sean 3 categorías, hay 5 categorías y 4 categorías. Hicieron una listota grandota, pero en esencia es lo mismo. ¿Qué hicieron de diferente? Antes de esto pusieron que hay un VIH en fase 0, que es una fase temprana, es decir, el virus es muy nuevito y no es posible evaluarlo porque está recién contagiado. Y dividieron a los síntomas en síntomas menores y síntomas moderados. Los síntomas menores estaba la fatiga, el cansancio, la pérdida de peso, y en los síntomas moderados tienen el herpes recurrente, la candidiasis, etc. Pero en esencia es lo mismo. Y de hecho, desde el punto de vista docente, esto es mucho más fácil para que ustedes se la puedan aprender y la puedan manejar muy bien. ¿Ya? Entonces, como les decía antes, una vez que yo ya he diagnosticado que mi paciente tiene VIH, le voy a pedir carga viral y le voy a pedir contagio de CD4. Hasta hace unos años, poco más de una década,
decíamos que el tratamiento para el VIH únicamente estaba indicado en pacientes que tenían SIDA o que tenían un contagio menor a 500 CD4. Hoy en día no, hoy en día el tratamiento es para todos. De hecho, la guía de la CDC te dice tratamiento al same day, el mismo día del diagnóstico empiezas el tratamiento con antirretrovirales. En la práctica aquí en el Ecuador no funciona tanto así, si no es el mismo día, pero sí tiene que ser prioritario. O sea, si el doctor Felipe diagnostica VIH en el consultorio, ¿sí? Ese paciente máximo el siguiente día debería estar ya en el MSP listo para recibir tratamiento con antirretrovirales. Pero el doc, una vez que le diagnosticó de VIH, no se quedó con los brazos cruzados y ya le pidió carga viral, ya le pidió CD4, ya le pidió VDRL, si es mujer ya le hizo un Papa Nicolau, ya le pidió una radiografía de tórax, ya le pidió creatinina, ya le pidió AST, ALT, biometría y todo lo que ustedes conocen. Entonces el paciente llega listo para el infectólogo, para el clínico, para que le empiece el tratamiento y le investigue el resto de enfermedades que se encuentran. ¿Ya? Entonces ese es el algoritmo por el cual nosotros nos vamos a manejar en atención primaria. En atención primaria nosotros no tratamos del VIH como tal, lo diagnosticamos y lo derivamos a la clínica de VIH del hospital de referencia. Aquí en este caso, por ejemplo, en nuestro país, el Hospital del Sur, es una clínica de VIH, Legión Espejo, que me parece que es clínica de VIH, y todo lo que sea tema de profilaxis, preexposición y postexposición es del Pablo Arturo Suárez. Entonces, si yo estoy trabajando en el centro de salud de Carapungo, ahí no voy a empezar el tratamiento para el VIH, voy a identificar al paciente, hacer el abordaje inicial y derivo al paciente al hospital para que le hagan el tratamiento. Igual, si la doctora Emilia mañana está trabajando en el Metropolitano e identifica en el metro un paciente con VIH, no le va a dar tratamiento en el Metropolitano, lo va a derivar al Ministerio de Salud. Por suerte digo, el Ministerio es el que regula esto, porque si no, ya saben, ecuatoriano, internet, TikTok, les dice, chuta, si tienes síntomas de VIH y se va a la farmacia, denle una trubada, por favor. Se toma 2 citas y ahí queda. ¿Sí? Entonces, efectivamente pasaría el efecto. Ya, hasta aquí chicos, dudas, preguntas, inquietudes, está todo clarísimo. Verán que medio examen es VIH. El parcial. Hasta aquí. Hasta aquí dudas, porque vean, nos falta tratamiento, oportunistas, profilaxis. Pero falta media hora. Hasta aquí hay dudas. ¿Estamos 100% claros? Así es. Pero el tratamiento es por la producción. ¿Mandemos? Sí, el examen es de oferta. Sí. Pero dudas respecto al tema. Facilito. Entonces, pregunten si no entienden. Es que tengo que pasar todo el estudiante. Creo que ya pasaba materia y se le puede decir, pues no. Ya le digo, no tengo esta duda. Ya. Bueno, entonces recuérdense sobre todo chicos el protocolo diagnóstico. Y ese protocolo diagnóstico no es de loco ni de memoria. Ese protocolo diagnóstico viene del conocimiento del comportamiento cronológico del virus. Ustedes entienden cómo el virus invade la célula y el tratamiento es un regalo. Y ustedes entienden cómo funciona el sistema inmune y el diagnóstico es tontero. Sí. Entonces, con eso es sencillo. Pero recuerden, el mensaje clave es nunca diagnosticar VIH con una sola prueba, siempre confirmarlo y tan pronto que le diagnostico, lo terapio. Con unas excepciones chiquiticas que vamos a ver cuáles son, pero ya eso lo vemos en la próxima clase del día martes. ¿Qué tanto quieren irse ya? Todo bien, Y para que te den son 50. ¿Cuántos? esa es la Cada 12. ¿Y por cuántos es igual? más severo y lo que Ya ¿por qué no exactamente cómo se maneja la política? líquidos Y igual se nos dijo, pero ¿cuánto de siempre que 4 de medio? no me digas, sí, pero la cifra es 400 caballos. De los ciclos y metros de la conexión química. No, ahorita con la
En la parte isquémica, cuando tenía una parte isquémica, decía que no era como de principal que quería hacer la colonoscopia. Pero cada vez que Sí, pero es que es una abordaje general de un paciente con sangrado digestivo agudo. En el caso de la colitis isquémica, los regular no podemos. Creo que sí, parece que ya está completo. ¿Qué les pasa? Sí, todavía hay clases, ¿qué les pasa? Todavía hay clases, ¿qué les pasa? Dura 28 días. Sí, yo le hago, cuando viene el paciente le hago una prueba para ver la VIH crónica. Entonces, con la prueba de sangre negativa, le empiezo a a los 28 días. Quiere decir que Yo pierdo la paciencia y me voy. Doy, no hay más. No, yo sí quería ir a clase.